Qué bueno, me alegra poder saludarles en esta mañana. Damos gracias al Señor. Ya hoy es 28 de abril. Dios mío, esta semana se mete mayo, ¿sí? Y se mete el Día de las Madres. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera a Timoteo. Venimos reflexionando alrededor y venimos haciendo una lectura y procuramos pues hacer una exposición del texto, ¿sí? Es lo que hemos venido tratando de hacer en el libro de Primera a Timoteo. Ya vamos en el capítulo 5, hoy terminamos el capítulo 5, y lo que hemos procurado hacer es una lectura, como le venía diciendo, pero hemos procurado exponer el pasaje que enseña Pablo a Timoteo en esa porción que vamos a estar analizando y tratando de aplicarla a nuestra vida, tratando de aplicarla a la vida de la iglesia, ¿sí? Venimos reflexionando hace varias semanas en el capítulo 5, versículo 17 hasta el versículo 25, ¿sí? Los cuales hablan sobre los ancianos, los pastores, obispos. Hemos dicho que en el Nuevo Testamento el término anciano, pastor, obispo hace referencia a la misma persona. No es que en la iglesia hay un pastor, otros son ancianos, y sobre los ancianos y los pastores está un obispo que gobierna todo. No, eso en la Biblia no lo encontramos. En el Nuevo Testamento no encontramos esa idea. Lo que encontramos es que son términos que se usan de manera indiscriminadamente, ¿sí? En ocasiones se le llaman pastores, a veces se le llaman obispos, a veces se le llaman ancianos. Pero el término más común es ancianos. Es el término más común. Y en el versículo 17, el apóstol Pablo, después de dar algunas recomendaciones, indicaciones, regulaciones sobre el trato a las viudas, ¿sí? Que lo encontramos en el capítulo 5, en el versículo 17 el apóstol Pablo comienza a darle a Timoteo algunas regulaciones e indicaciones en cuanto al trato a los pastores o a los ancianos, que es la manera en que aparece allí en la Reina Valera. Y lo primero que él dice en los primeros versículos es: los ancianos que gobiernan bien sean ¿qué? Sean considerados, sean dignos de doble honor. Es decir, el apóstol Pablo habla del sostén económico de los ancianos, de los líderes, de aquellos que están dedicados, como según dice el versículo 17, mayormente a enseñar y a predicar, ¿sí? Entonces parece que dentro del grupo de ancianos había algunos por talento, por dones, estaban ocupados mayormente, ojo, no exclusivamente, mayormente a la predicación y a la enseñanza. Eso lo estuvimos viendo, versículo 17, versículo 18. Luego estuvimos abordando el tema de las acusaciones. ¿Cómo hacemos frente a las acusaciones? Si un anciano es acusado de algún pecado, ¿qué debemos hacer entonces? Y el apóstol Pablo le dio algunas indicaciones a Timoteo. Decíamos entonces que la función o el oficio de anciano no significaba que tenía una inmunidad diplomática, algo así, que no podía ser acusado si lo veían haciendo algo que no era correcto. Sí, el texto bíblico nos da un manejo y hablamos sobre el problema y el peligro de las murmuraciones, sí, el problema y el peligro de las acusaciones falsas y cuán peligroso, sí, es las acusaciones. Veíamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Ahí analizábamos versículo 19, versículo 20, versículo 21, hablábamos eso. El día de hoy quiero terminar el capítulo 5 y vamos a estar hablando entonces indicaciones en cuanto al trato a los pastores y qué se debe hacer con los candidatos al ministerio. Aquellos que quieran dedicarse al ministerio, aquellos que quieran servir tiempo completo. Entonces el apóstol Pablo también le da unas indicaciones a Timoteo con respecto a eso. Versículo 22, miren cómo dice:
¿Cómo comienza en sus versiones el versículo 22? No impongas, ¿con qué? Con ligereza. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ¿sí? Entendemos que él está hablando dentro del contexto del liderazgo pastoral, ¿sí? Ya no bebas agua, si no usa un poco de vino, vamos a aclarar eso, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubren después. Asimismo se hace manifiesta también las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas, ¿sí? Quiero compartir con ustedes en esta mañana 3 indicaciones que nos da el apóstol Pablo sobre la elección de líderes, sobre la elección de pastores, y yo creo que no solamente sobre la elección de pastores, sino también el liderazgo de la iglesia, el liderazgo a nivel general, el liderazgo con respecto a los ministerios y a la participación en los diferentes ministerios. La primera indicación, hermanos, que podemos ver en este pasaje es: no tomes una decisión a la carrera. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. No tomes una decisión a la carrera. No seas apresurado. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos. La carrera trae cansancio. Bien dice el dicho, muy famoso entre nosotros. La carrera trae cansancio, ¿sí? Y yo creo que detrás de ese dicho hay algo de verdad. Hay algo de verdad detrás de ese dicho. Y hay muchos aspectos en nuestra vida en que ese dicho se aplica, ¿cierto? La carrera trae cansancio. Y yo creo que en el ministerio también hay algo de verdad en eso. Y creo que detrás de la recomendación o indicación que le está dando el apóstol Pablo aquí a Timoteo, detrás de eso está esa idea. Ojo, Timoteo, no tomes una decisión a la carrera. No seas apresurado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no imponga las manos sobre nadie con ligereza. Ahorita vamos a ver qué significa esa palabra ligereza. Pero hermanos, entre los judíos el imponer las manos tenía varios significados. Pero dentro de este contexto, el imponer las manos implicaba el reconocimiento, el ordenamiento, ¿sí?, y el nombramiento público al liderazgo, ¿sí?, de alguien. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo: no imponga las manos con ligereza, hermano, lo que él está diciendo es: no escojas a la carrera. Sé precavido, sé prudente, toma tu tiempo. Somos nosotros, hermanos, los que actuamos a la carrera. Dios no actúa a la carrera. ¿Saben? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta cómo Dios actúa. Nosotros queremos todo ya. Tenemos café instantáneo, leche instantánea, o sea, todo ya. Y cuando usted prende el computador y está cargando, ¿qué es lo que hace usted? Este tiesto viejo ya no carga rápido. Y los muchachos más, ¿no se acuerdan cuando nosotros usábamos Windows 94? Eso sí que demoraba. Eso sí era demorado. O cuando descargábamos una canción en Ares y lo poníamos a cargar en la noche para que amaneciera el día siguiente descargada en el computador. Eso sí que era demorado. Pero nuestra vida muchas veces queremos todo rápido, todo instantáneo. Y en el ministerio en ocasiones también queremos todo rápido, todo instantáneo. Cuando yo veo la vida de Moisés, hermanos, Moisés fue llamado a los ¿cuántos años? Según la historia bíblica, a los 40 años. A los 40 años, corrijo. Moisés demoró 40 años primero en Egipto.
¿Sí? Y después de 40 años, hermano, fue cuando tuvo la experiencia de la zarza ardiente, cuando Dios lo llama propiamente. Y duró 40 años de ministerio, según la historia. En cierta ocasión leí un libro que decía que la vida de Moisés la podemos dividir en tres. La primera etapa de su vida, los primeros 40 años de su vida, Moisés sabía, sí, y se dio cuenta quién era él, todo lo que él podía hacer. Luego Dios lo saca de Egipto y lo manda ¿a dónde? Al desierto, hermano, a pastorear ovejas, a hablar con las ovejas, ¿sí? 40 años en el desierto. Y Dios le enseñó a Moisés que él no era nadie, que él era un don nadie, ¿sí? Y los terceros 40 años de ministerio de Moisés, entonces Dios le enseñó a Moisés lo que Dios puede hacer con un don nadie. Con un don nadie. Me quedó muy marcado esa manera en que el autor, en realidad el autor del libro Mi experiencia con Dios, divide la vida de Moisés. Y es cierto, hermanos, cuando leemos la vida de Moisés nos damos cuenta cuán paciente es Dios y cuán acelerados somos nosotros, cuán impacientes somos nosotros. Y Pablo sabe y reconoce que ese es un peligro y es un riesgo en el cual puede caer Timoteo en el ejercicio pastoral que él está llevando allí en la iglesia de Éfeso. Parte de lo que él tenía que organizar era el liderazgo. Él tenía que nombrar también. Acuérdense que él está llevando o está cumpliendo una función de delegado apostólico. Él tiene la autoridad misma del apóstol Pablo para tomar decisiones, ¿sí? Y Pablo sabe y entiende que él puede llegar a cometer el error de tomar decisiones a la carrera. Y Pablo le dice: Timoteo, no impongas tus manos con ligereza, ¿sí? E imponer las manos está relacionado con nombramiento, ordenamiento al ministerio en particular. Miren cómo dice el mismo texto de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo una experiencia que él vivió, que no la encontramos en Hechos, pero aquí sí él hace referencia. Y fue cuando Timoteo fue ordenado al ministerio. Miren cómo dice el versículo 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. ¿Con qué? Con la imposición de manos. ¿Y con la imposición de manos de quién? Del presbiterio o el presbítero, ¿sí? ¿Y qué era el presbiterio? Hermanos, el presbiterio era el cuerpo de liderazgo local de una iglesia local. Ese era el presbiterio. El cuerpo de ancianos, el cuerpo de liderazgo de una iglesia local. Presbiterio viene de presbíteros, y presbíteros es la palabra en griego de ancianos. Por eso fui hace 15 días al optómetra y me dieron una mala noticia. me dijeron, primero me dijeron: ¿qué sufrías tú? No, yo sufro astigmatismo, pero ya esto no me sirve. Ah, ya. Usted comenzó ya a sufrir de presbicia. Ándale. Entonces cuando llegué a la casa le dije a Verónica: ya. Sí, ya me declararon. De ahí viene presbicia, presbiterio, presbúteros, ancianos, ¿sí? Y Pablo le está recordando a Timoteo que él, antes de dedicarse al ministerio propiamente, o tal vez oficialmente, hubo públicamente un nombramiento, un ordenamiento público de Timoteo al ministerio, y quienes impusieron las manos sobre Timoteo fue el cuerpo de liderazgo de la iglesia local al cual Timoteo era miembro, o del cual Timoteo era miembro. Ahora, ¿de cuál iglesia local era Timoteo? ¿Sí se acuerdan? De la iglesia de Listra, capítulo 16, versículo Hechos 16, encontramos que Timoteo era miembro de la iglesia de Listra. Ahora, siendo Pablo apóstol,
a los gentiles, como dice el texto bíblico, teniendo Pablo toda la autoridad apostólica. ¿Quién fue el que nombró públicamente al ministerio a Timoteo? ¿Pablo? No. El cuerpo de ancianos de la iglesia local al cual pertenecía y era miembro Timoteo. Lo que yo les venía diciendo hace varias semanas, hermanos. Cada iglesia en el Nuevo Testamento es autónoma, gobernada por su cuerpo de ancianos local. No hay nada en las Escrituras que me enseñe y me diga que fuera de la iglesia local hay alguien o varias personas que tienen autoridad sobre la iglesia local para nombrar, quitar y poner. El mismo cuerpo de ancianos de la misma iglesia local fue quien ordenó y nombró a Timoteo. Y Pablo le está recordando allí a Timoteo eso, ¿sí? Y no solo eso, miren, leamos Hechos 13. Hechos 13 del 2 al 3, porque quiero mostrarles algo también. Entonces, ¿quiénes participaron en el nombramiento de Timoteo? El cuerpo de ancianos, el presbiterio, los líderes locales de la iglesia local, ¿sí? Ahora veamos también otro pasaje, Hechos 13. Hechos 13, versículo 2 hasta el 3. Hechos 13, versículo 2 hasta el 3. Y aquí estamos hablando ahora ya no es Timoteo, es Pablo. Miren cómo dice desde el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Algunos estudiosos dicen que la iglesia de Antioquía era bastante grande. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando, ojo, ¿qué estaban haciendo ellos antes? Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando. Es decir, este grupo de hermanos mencionados en el versículo 1 ya estaban, ¿qué? Sirviendo. Ya estaban sirviendo, ya estaban ministrando entre los hermanos, ya estaban sirviendo. La iglesia los conocía a causa de ¿qué? De su servicio. No eran hermanos que no los conocía nadie, los conocía la iglesia a causa de su servicio. Ya ellos venían ministrando, ya ellos venían sirviendo. Y versículo 2 dice, ministrando estos, ¿quiénes estos? Los que se mencionan en el versículo 1, al Señor, y no solamente ministrando, sino que estaban ¿qué? Ayunando. Y en ese entorno, ¿en el entorno de qué? De una iglesia local, dirigida por ancianos, nombrados sí oficialmente. El Espíritu Santo entonces guió y habló. Y el Espíritu Santo dijo algo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? La iglesia y los líderes. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. Les impusieron las manos y los despidieron. El contexto de este pasaje me da a entender que no solamente fue el cuerpo de ancianos, sino la iglesia misma local. La iglesia local reconoció el llamado que el Espíritu Santo estaba haciendo. ¿Quiénes llaman o quién llama al ministerio pastoral? ¿La iglesia? No. ¿Sí? ¿X o Y persona? No. El Espíritu Santo llama al ministerio pastoral. Pero la iglesia local y el cuerpo de liderazgo de la iglesia local reconoce el llamado que el Espíritu Santo está haciendo. Eso es lo que yo estoy viendo en este pasaje. Y si vemos en Hechos 6, vemos lo mismo, no solamente en Hechos, o sea, no solo para los pastores y ancianos, sino aún para los diáconos. Bueno, algunos dicen que aquí está hablando de los diáconos, sí, aunque la palabra no aparece propiamente, sí, más servidores el término. Versículo 6, capítulo 5 hasta el 6. Miren cómo dice: agradó la propuesta ¿a quiénes?
a toda la multitud, ¿sí? Y eligieron entonces, ¿quiénes? A Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Próculo, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante ¿quiénes? Ante los apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Oraron y le impusieron las manos, en este caso a los diáconos, Significa entonces, hermanos, que esa imposición de manos implicaba el reconocimiento público y el ordenamiento público a un ministerio, valga la redundancia, público. ¿Quiénes estaban siendo ordenados? Hombres que ya venían sirviendo, hombres que ya eran reconocidos por la iglesia. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos que tanto el cuerpo de ancianos como la iglesia participó en el reconocimiento de estos hombres que estaban siendo llamados por el Señor al ministerio. Lo que el apóstol Pablo está prohibiendo aquí en 1 Timoteo 5:22 es nombrar u ordenar a alguien al ministerio pastoral, y yo diría que a todo ministerio, ¿sí? Sin antes haber pasado por un tiempo de prueba. Miren cómo dice, vamos a Timoteo, 1 Timoteo, pero en este caso vamos a leer el capítulo 3, versículos 10, ¿sí? Capítulo 3, versículo 10. En el capítulo 3 el apóstol Pablo habla sobre los requisitos de los ancianos y luego habla sobre los requisitos de los diáconos, pero en el versículo 10 el apóstol Pablo dice lo siguiente: los diáconos, ¿y qué? ¿Cuál es la siguiente palabra que dice? No, antes de eso, ¿cuál es la siguiente palabra que viene? Los diáconos también. La versión mía dice asimismo. Ahora, si yo digo asimismo o también, ¿qué es lo que estoy implicando allí? Que a lo anterior también, ¿cierto? Eso es como cuando yo le digo a mi hija, Gesed, vaya a bañarse, y también Hanay, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que ella también tiene que bañarse, no es solamente una, son las dos. Bueno, lo que está diciendo aquí el texto es que los diáconos debían pasar por un tiempo de prueba igual que los ancianos. Miren cómo dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos, una vez más aparece la palabra, también, ¿sí?, sean sometidos primero a prueba. Miren, el texto nos está dando unas indicaciones, y no solo indicaciones, sino aún hasta unos pasos para el reconocimiento del liderazgo dentro de la iglesia local. Hay un llamado que el Espíritu Santo hace, hay un cuerpo de liderazgo que comienza a reconocer ese llamado, hay una iglesia local que comienza a reconocer ese llamado. ¿Por qué? Porque está sirviendo el hermano, no está ahí sentado, parado, no, está sirviendo, está involucrado en el ministerio, está involucrado en los estudios bíblicos, está involucrado en las actividades de la iglesia. Eso es lo que ve la iglesia. Ahora hay un cuerpo de ancianos quien presenta a este hermano como una propuesta para ancianos dentro de la iglesia local, y la iglesia local lo pone a prueba. ¿Y ponerlo a prueba qué es? Es evaluarlo, es examinarlo, es evaluar su vida, es evaluar su vida familiar, es evaluar su vida laboral, es evaluar cómo trata a su esposa. En ese tiempo de prueba, el texto no dice cuánto tiempo de prueba, pero en ese tiempo de prueba la iglesia local debe estar pendiente, al tanto. ¿Cómo trata el hermano a su esposa? Entonces tenemos que ir a su casa y preguntarle a su esposa. Claro. Sí, hay que ir a su casa y preguntarle a su esposa, ¿cómo te trata él? ¿Sí? Y es fácil que ella mienta para taparle y ocultarle la espalda al esposo. Pero si tiene hijos, pregúntele a los hijos. Vea, en cierta ocasión, en una conferencia, alguien me decía eso. Hermano, la esposa a veces le tapa y le cubre la espalda al esposo. No, sí, él es muy amoroso conmigo, él me trata muy bien, sí.
Pero si él tiene hijos adolescentes, pregúntele a los hijos adolescentes que eso sí lo echan al agua de una. Eso enseguida dice, mi papá es un ogro, mi papá. Sí, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que nos manda, hermanos, las Escrituras. Cuando la Biblia dice, no tomes una decisión a la carrera, lo que está diciendo es eso. Lo que está diciendo es, evalúa, investiga, sí, investiga minuciosamente. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. En ese tiempo de prueba, tanto el liderazgo de la iglesia local como la iglesia misma, hermano, la iglesia misma debe evaluar su doctrina, debe evaluar su carácter, debe evaluar su familia, porque en 1 Timoteo 3 habla de la familia que gobierne bien su casa, debe evaluar su familia, debe evaluar la vida de sus hijos, porque en 1 Timoteo 13 dice que sus hijos no sean acusados de irreverencia y de desobediencia. Debe evaluar la vida de sus hijos, debe evaluar cómo él trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo trata a los demás. Debe evaluar eso. Eso es lo que debe evaluar el cuerpo de ancianos o el presbiterio y la iglesia local, su vida matrimonial, su vida familiar. Y si hay creyentes que trabajan con él en el mismo sitio, hay que ir y hablar también con ellos para saber cómo es en su trabajo. ¿Sí? No, hermano, él llega tarde, irresponsable. Bueno, las Escrituras nos hablan de eso. Y todos esos son elementos que debemos tener en cuenta para no tomar una decisión a la carrera. La palabra que el texto usa aquí como ligera o ligereza, hermano, tiene el sentido de rápidamente, tiene el sentido de pronto, tiene el sentido de muy deprisa, tiene el sentido, hermanos, de demasiado rápido, apresuradamente. Da la idea de hacer algo sin pensarlo bien, ¿sí? La idea aquí es la necesidad de conocer bien a la persona antes de nombrarla al liderazgo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Debes conocer bien a la persona antes de nombrarla al liderazgo. Debes conocer su familia, sus hijos, él como tal. Debes conocerlo, hermanos. ¿Y cómo podemos conocer a alguien? Tratando con esa persona, hablando con esa persona, hermanos. En el Nuevo Testamento no encontramos la idea de líderes de trasplante, es decir, traerlos de otro lado. Eso no lo encontramos en el Nuevo Testamento, aunque tampoco es un pecado hacerlo. Pero hermano, yo estoy convencido que los líderes que necesita la iglesia están aquí, no están en otro lado. Yo estoy convencido. Los líderes que necesita la iglesia están aquí, ahí están sentados. No están en otro lado donde hay que traerlos. Están aquí, hermanos. Tú, tal vez estás allí sentado. Tal vez Dios te está llamando a hacer algo. Sí, y tienes mucho tiempo acá calentando puesto. Cuando yo llegué a la iglesia, hermano, yo duré 4 meses, 5 meses realmente, sentado. Venía, escuchaba la enseñanza, saludaba a los hermanos, me relacionaba con los hermanos y luego me iba. Y yo me cansé de estar sentado, les soy sincero. Y parte de mis oraciones fue, Señor, yo quiero servir. Comencé a orar en la casa, Señor, yo quiero servir, en lo que tú me pongas, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Oré como 2 semanas. En ese tiempo Sarita, aquellos que se acuerdan de Sarita, me dijo, David, necesitamos a alguien que llegue temprano a la iglesia para que abra las puertas, no teníamos aire, para que abra las puertas y limpie las bancas. Hermano, el domingo siguiente la iglesia estuvo abierta desde las 8 de la mañana, el culto era a las 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sentí y entendí que eso era la respuesta que Dios me estaba dando a la petición de servir, ¿sí? Abrir las ventanas y limpiar las bancas. Ese fue el primer ministerio que yo tuve, ¿sí? Hermano, el liderazgo que necesita la iglesia está en medio de ustedes.
dejemos de ver hacia afuera y comencemos a ver acá adentro. La idea aquí, hermanos, es la necesidad de conocer bien a las personas antes de nombrarlas al liderazgo. La realidad es que nunca vamos a conocer bien a alguien, nunca. Pero podemos llegar a conocerle al punto de estar seguros de que no tiene nada oculto, que no tiene nada escondido en su vida. Nunca vamos a conocer a alguien 100%, nunca, hermanos. Nunca tú puedes, es más, ni siquiera a tu esposa o a tu esposo, nunca lo vamos a lograr conocer plenamente, totalmente, ¿sí? ¿Quién está aquí que tiene más años de casados? 50 años. 60 años. 60 años y no lo conoce bien todavía. Nunca. No se conoce ni uno mismo, dice mi hermana Emilia. Pero, ojo. Pero el llamado es a llegar a conocer y conocernos mutuamente al punto en que yo pueda decir, mira, lo que yo conozco de Valentín, perdón que use a Valentín como ejemplo, él no tiene nada escondido, ¿sí? No tiene nada oculto, no tiene ninguna cosa por allí, una agenda no resuelta. ¿Por qué? Porque le conozco. Y ese conocer no es en 2 ni 3 meses. Ese conocer lleva tiempo, Esa es la verdad. Lleva tiempo. Miren, Jesús, siendo Dios mismo y teniendo toda la autoridad, hermanos, para no equivocarse. De hecho, yo creo que nunca se equivocó. Porque la Biblia dice que Dios no se equivoca. ¿Sí? Y Jesús es Dios, Él nunca se equivocó. Pero antes de escoger y designar a sus discípulos, miren lo que hizo. Lucas 6, 12 al 13. Pero no solamente oró, porque nosotros decimos, bueno, vamos a orar, Señor, ayúdanos, danos la sabiduría, listo, tú, no. Eso sigue siendo actuar con ligereza. Lucas 6, miren, y eso me llama mucho la atención, hermanos. No solamente en el caso de escogencia de líderes, aunque el texto habla de escogencia de líderes, pero en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. Miren cómo dice Lucas 6, 12 al 13. Dice, en aquellos días él fue al monte, ¿a qué? A orar. ¿Y cuánto demoró orando? ¿5 minutos? No, miren cómo dice. Y pasó la noche, hermanos, orando. ¿Sí? ¿Y por qué oraba? Versículo 13. Cuando llegó el día, ¿qué hizo? Llamó a sus discípulos y escogió en medio de sus discípulos a 12 de ellos. Jesús pasó toda la noche orando para que el Padre le diera la sabiduría para escoger a los discípulos, para escoger a aquellos que iban a ser los próximos apóstoles, y en quienes, según Efesios, sobre la enseñanza de los apóstoles se iba a fundamentar toda la iglesia. Duró toda la noche. ¿Quién era Jesús? Dios. ¿Se podía equivocar? No, es Dios. ¿Se equivocó en alguna ocasión? No. Pero duró toda la noche orando, pidiendo la sabiduría del Padre para tomar una decisión. Y nosotros queremos, Señor, ayúdame, dame sabiduría. Ya listo, la tomé. A veces la decisión ya está tomada y solamente oramos, pero para que el Señor apruebe la decisión que ya yo he tomado. Eso es actuar con ligereza. La realidad, hermanos, es que se puede evitar muchos problemas si antes de nombrar a alguien al ministerio pastoral o cualquier ministerio, se es precavido, se investiga bien su familia, ¿sí? Su vida familiar, su vida personal, su vida ministerial, aún hasta su vida laboral, las cuales sí son requisitos para un anciano según 1 de Timoteo 3, ¿sí? Son requisitos visibles por los cuales la iglesia debe examinar, debe evaluar la vida de este candidato. Esto nos debe llevar a la necesidad, hermanos, de crear relaciones donde realmente
nos conozcamos. Sí. Relaciones donde podamos tener la confianza de abrir nuestro corazón y contar las luchas que tenemos. Y lo que necesitamos y cuán necesitados aún somos de la gracia de Dios. Necesitamos crear ese tipo de relaciones. ¿Sí? Tú y yo necesitamos crear ese tipo de relaciones en las cuales podamos abrir nuestro corazón, ¿sí? Podamos mostrarnos vulnerables, necesitados de la gracia del Señor y conocernos, que yo pueda conocer las luchas de José para orar por él, no para contársela a la iglesia. Eso es chisme y ya estuvimos hablando de eso. Para orar por él, para mostrarle en la Biblia lo que la palabra de Dios enseña, pero también que él pueda conocer mis luchas. ¿Sí? Hermanos, estamos tan acostumbrados a vivir en una vida de apariencia por fuera, en nuestro trabajo, ¿sí? En nuestro lugar donde estamos, a veces hasta en nuestra familia. Si nos acostumbramos a vivir una vida de apariencia y cuando llegamos a la iglesia seguimos viviendo una vida de apariencia. ¿Y cómo estás? Bien y en victoria. ¿Sí? Y le sucede como la mujer tsunamita. Bien y en victoria, y su marido se había muerto y el hijo también. Hermano, si usted está mal, dígalo. Hermano, estoy mal, necesito que ore por mí. O sea, necesito que ore por mí porque estoy mal. ¿Sí? ¿Cómo está tu matrimonio? Hermano, o sea, no es que estamos pasando lo mejor, ¿sí? Pero ore por mí, necesito que ore por mí, ¿sí? Hermano, no está mal el estar mal. Está mal estar mal y no buscar ayuda. Eso sí está mal, ¿sí? Eso sí está mal. No podemos seguir viviendo una vida de apariencia. No podemos seguir creyendo que no soy necesitado de la gracia de Dios. No podemos seguir creyendo de que ya soy un instrumento ya terminado por Dios. No, necesitamos la gracia de Dios y esa gracia de Dios se manifiesta a través de ustedes. Por eso la Biblia una y otra vez habla de unos a otros, exhortados unos a otros, animados unos a otros, edificados unos a otros. Y aún hasta dice confesados vuestros pecados unos a otros, porque Dios reconoce la necesidad que tenemos de vivir en comunidad. El Evangelio, hermanos, nos da la libertad, hermanos, de poder expresar nuestras debilidades sabiendo que la aceptación y perdón de Dios no están fundamentadas en mis triunfos ni en mis derrotas, sino en el Hijo quien dio su vida por mí. El Evangelio me da esa libertad. ¿Sí? Cuando yo entiendo, hermano, cuando yo entendí eso, a mí se me quitó algo de los hombros. A mí se me quitó un peso de los hombros, porque entendí de que Dios no me amaba más, Dios no me amaba menos, si había cometido o si había tenido alguna derrota, si las cosas no me estaban funcionando bien, no significaba que Dios ya me estaba amando menos. No, porque su amor por mí no dependía de mis triunfos, no dependía de mis derrotas, sino dependía de la obra de Cristo en lugar nuestro. Cuando yo entiendo eso, entonces yo puedo, con mi corazón abierto, ir donde otro hermano de confianza. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero también las Escrituras nos enseñan que debemos buscar hombres y mujeres sabias para buscar consejo. Yo puedo ir donde entonces el otro y abrir mi corazón y decir, mira, estoy luchando con esto. Mira, tengo problemas con mi esposa por esto y esto. Mira, me sucede esto. ¿Sí? Necesitamos, hermanos, eso. Si Timoteo no tenía en cuenta, hermanos, esta indicación, los errores y los pecados cometidos por el candidato al nombramiento serían responsabilidad de Timoteo. Versículo 22 dice así: antes de nombrar, la traducción lenguaje actual dice así: antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, piénsalo bien, porque si esa persona hace algo malo,
tú serás también responsable de lo que él haga. Por eso en la Reina Valera dice, de la siguiente forma. 1 Timoteo 5 dice, bueno, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes, ¿sí?, en los pecados ajenos. La segunda indicación, hermanos, que vemos en este pasaje, tal vez las dos siguientes son un poco más cortas. 2, evita participar en pecados ajenos. Le está diciendo Pablo a Timoteo. Primero, no seas ligero, sé precavido, toma tu tiempo. ¿Sí? Dios toma su tiempo para hacer las cosas. Dios tomó 6 días para hacer la creación. ¿Lo podía hacer en un solo día? Claro que sí. Claro que sí lo podía hacer. Pero tomó su tiempo. Tomó su tiempo. Nosotros debemos también tomar nuestro tiempo. Y ahora entonces el apóstol está diciendo, evita participar en pecados ajenos. Versículo 22. El argumento que usa el apóstol Pablo con respecto al no ser ligero en el nombramiento de líderes es que para Timoteo evitara el ser responsable de las acciones de otros. Si somos ligeros en nombrar líderes, también seremos culpables de los pecados que estos líderes cometan o hayan cometido. Si nombramos apresuradamente al liderazgo a alguien sin conocerlo y sin evaluar minuciosamente su vida, si luego de ser nombrado se descubre que hay algo en su vida a nivel moral o comete una falta muy grave, nosotros entonces seremos responsables de eso. Esa es la razón por la cual el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, consérvate puro, guárdate libre de pecado, dice el texto. Timoteo debía conservarse puro en todos los aspectos de su vida. De esa manera podría tener la autoridad para decir, en algún caso dado, no voy a imponer las manos sobre esa persona. ¿Por qué? Por X o Y. ¿Cómo podría él negarse a imponer las manos si en su vida estaba el mismo pecado que también estaba en la otra persona? ¿Qué capacidad moral tendría Timoteo para disciplinar a un pastor por una falta si él mismo la había cometido o la cometió? No tendría ninguna autoridad moral para eso. Por eso el versículo 23 dice lo siguiente: no bebas agua, sino que un poco de vino. Él hace como un paréntesis. Miren, yo estuve consultando a algunos comentaristas y hubo un comentarista que hizo, valga la redundancia, un comentario alrededor de este texto, que no quiero que lo usen como la Biblia lo dice, pero lo voy a mencionar. Un comentarista dice que posiblemente Timoteo, a causa del estrés que estaba manejando en la iglesia local, ese estrés le había provocado unas situaciones estomacales. Y Timoteo, teniendo en cuenta lo que dice 1 Timoteo 3, de que no se ha dado al vino, Timoteo tendía a abstenerse totalmente de cualquier bebida que tuviese alcohol. ¿Sí? Eso no es malo. El problema es que en ese tiempo el agua no era muy potable. En ese tiempo el agua no era muy saludable. Algunos hablan de enfermedades producidas por el agua. ¿Sí? Hoy día tampoco es tan saludable. Aquí no. Cuando yo estuve en Cali, la primera vez que yo vi a una amiga que abrió el grifo y tomó, yo dije, no, eso no se puede tomar. ¿Y por qué no? En Santa Marta yo no puedo hacer eso. Y Verónica lo hizo y se ganó unos cuantos dolores de barriga cuando llegó a Santa Marta. Entonces, en aquellos tiempos el agua no era muy potable. Entonces, algunos tomaban como costumbre mezclar un poco de vino, ¿sí?, con el agua, con la intención de purificarla un poco. Con la intención de tal vez matar algunas cosas allí. Y es lo mismo que le está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, ten cuidado con esto. ¿Sí? Y miren, detrás de esto hay una gran verdad, hermanos. Una gran verdad que posiblemente tengo que admitirlo. De pronto no tengo mucha autoridad para decirlo, pero lo voy a decir porque la Biblia me lo enseña. Y es algo que yo he venido cayendo en cuenta.
Es algo que yo he venido cayendo en cuenta. Necesitamos aprender a cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo. ¿Sí? El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo de sus constantes enfermedades y su problema estomacal. Y el apóstol Pablo le dice, mira, haz esto. En ese tiempo era algo medicinal. Hoy día de pronto le hubiera recomendado otra cosa, pero en ese tiempo era algo medicinal. Lo que Pablo le está recordando a Timoteo es, mira, si tú no cuidas tu cuerpo, te vas a enfermar y la capacidad y la energía y la fuerza ministerial que tienes no la vas a tener. Y aún hasta tu vida ministerial se va a ver recortada por tu problema de salud, por tu problema de salud. Parece entonces que Timoteo era un poco enfermizo y Pablo le recomienda usar vino para ayudarlo en sus problemas de salud. Pero ojo, miren cómo dice el texto. No es que Pablo le está recomendando que reemplace el agua por el vino. No. Miren cómo dice el texto. Si no, usa de un poco de vino. ¿Sí? De un poco de vino. ¿Sí? Algunos dicen que combinaban agua con vino. ¿Sí? La tercera recomendación, y con esto termino, que hace el apóstol Pablo a Timoteo con respecto al nombramiento de líderes, en este caso pastores, pero yo quiero colocarlo en todo, líderes ministeriales, en fin. Tercera recomendación, recuerda que el tiempo revela el carácter de las personas. Recuerda que el tiempo revela el carácter de las personas y a veces hasta los pecados de las personas. Versículo 24 al 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patente antes de que ellos vengan a juicio. ¿Cuál es ese juicio? Es puesto a prueba, es ser evaluados, ¿sí? Pero a otros se les descubre después. De igual forma también las buenas obras son manifiestas y en ocasiones, o más bien, las que no son tan manifiestas, Dios las va a mostrar. Si la elección de un pastor debe ser algo tan serio, debe ser hecho en el marco de un cuidado o de un cuidadoso escrutinio, hermanos. Pablo está diciendo que hay hombres que su carácter, su incapacidad, su falta de conocimiento bíblico, su falta de compromiso en la iglesia es evidente. Y sería una locura simplemente proponerlo al liderazgo. ¿Sí? Claramente sería una locura proponerlo. ¿Por qué? Porque es evidente su falta de compromiso, su falta de conocimiento bíblico, su falta de esto, la manera en que trata a su esposa, la manera en que trata a su... Es evidente, eso es claro, sería una locura realmente proponerlo. Pero hay otros hombres que parecen que son idóneos, pero tienen pecados ocultos que nadie conoce. Y por eso el apóstol Pablo dice que hay algunas de esas cosas que son evidentes, pero hay otras cosas que se descubren, versículo 24, después. Por eso es necesario el tiempo de prueba. Por eso es necesario la evaluación minuciosa. Por eso es necesario el tiempo de prueba donde no solo el cuerpo anciano, sino toda la iglesia está observando, evaluando e investigando minuciosamente. Versículo 25. Asimismo se hace manifiesta ¿la qué? Las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Pablo está diciéndole a Timoteo, mira Timoteo, estás en una iglesia donde falta liderazgo y vas a correr el riesgo y el peligro, y vas a poder caer aún en ese riesgo de nombrar a la carrera, dejarte llevar por X o Y cosa. Toma tu tiempo, sé precavido, evalúa, investiga, no haga las cosas a la carrera. Recuerda que hay pecados que son muy evidentes, pero hay otras cosas que son después, ¿sí? Son después. Más bien mira y fíjate en aquellos que evidencian sus buenas obras, dice el versículo 25. Asimismo se hace manifiesta las buenas obras. Comienza a ver eso. ¿Quiénes son los que están comprometidos con la iglesia?
¿Quiénes son los que están comprometidos en los estudios bíblicos? ¿Quiénes son los que se les ha visto crecimiento? ¿Quiénes son los que están comprometidos en las actividades de la iglesia? Eso es lo que tú tienes que comenzar a ver, porque si tú nombras a alguien antes de que haga eso, es muy difícil que lo comience a hacer después. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Si no es comprometido, si no asiste a estudios bíblicos, si no es comprometido con las actividades de la iglesia, si no está dando buen testimonio, si no está haciendo eso, entonces lo vamos a nombrar al liderazgo para que él comience a... No, eso no es así. Es antes, hermanos. Eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Sí? Es lo que tenemos que ver. Y aún en ocasiones, hay hermanos que a veces hacen cosas y sirven en la iglesia y son, por su carácter o por su temperamento más bien, son casi invisibles. ¿Sí? Hay algunos que son más visibles, pero a veces son invisibles. Y miren cómo dice al final del versículo 25, y las que son de otra manera, es decir, las que no son tan manifiestas, tan visibles, no van a permanecer ocultas. ¿Sí? Hay hermanos que aman la iglesia, hay hermanos fieles a la iglesia, hay hermanos comprometidos con la iglesia, hay hermanos que están siempre allí, que dan buen testimonio, que están creciendo, pero tal vez por su temperamento, por su forma de ser, no son tan evidentes como otros, pues el texto bíblico dice, no van a quedar ocultas, Dios lo va a mostrar. Hay un texto que encontramos en Mateo, y el texto dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Sí? Fíjense lo que dice primero, la mies es mucha, los obreros son pocos, y a veces nos preocupamos y nos llenamos de temor porque los obreros son pocos. Hermano, Jesús lo dijo. Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Preocúpate cuando hay más obreros. Porque Jesús lo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué dice el texto? Orad, ¿a quién? Al Señor de la mies. ¿Para qué? ¿Para qué? Hermano, para que levante obreros en medio de la mies. Estoy convencido que los líderes que necesita la iglesia están aquí sentados. Estoy convencido. Necesitamos entonces orar para que Dios levante en medio nuestro un deseo ferviente por conocer su palabra, un deseo ferviente por servirle al Señor, un deseo ferviente por discipular a nuestros hijos, comenzar a dar testimonio en mi trabajo, comenzar a dar testimonio en mi familia, comenzar a dar testimonio en donde yo vivo. Necesitamos orar en la iglesia por eso, hermanos. No pensar en, vamos a traer a no sé quién, porque esa es la solución. No, el texto dice, ora al Señor de la mies. ¿Para qué? Para que Él envíe obreros a su mies, hermanos. Debemos ver con solemnidad y seriedad la elección de un pastor para la iglesia, y no solo para un pastor, sino para el liderazgo, en fin, de la iglesia, el liderazgo ministerial. Debemos verlo con seriedad, debemos verlo con solemnidad. El nombramiento debe ser algo público y delante de toda la iglesia. Dios le da mucha seriedad a todo lo que tiene que ver con su iglesia. Dios le da mucha seriedad a todo lo que tiene que ver con la iglesia. Nosotros también debemos darle la misma seriedad. Miren cómo dice el texto que estamos leyendo, 1 Timoteo 3:14 al 15. 1 Timoteo 3:14 al 15. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Algunos dicen que no pudo ir, porque luego le tocó escribir 2 Timoteo. Para que si tardo, sepas que cómo debes conducirte en la casa de Dios. Está hablando de la iglesia local. Y la iglesia local en la casa de Dios es la iglesia ¿de quién?
del Dios viviente, es la columna y defensa ¿de qué? De la verdad, hermanos. Miren cómo Dios ve la iglesia local. Dios ve la iglesia con seriedad. Dios ve la iglesia con solemnidad. Todo lo que tiene que ver con la iglesia local, Dios lo ve con mucha seriedad. ¿Estás viendo tú con la misma seriedad con que Dios ve todo lo que tiene que ver con la iglesia local? ¿Tu iglesia local? La iglesia debe reconocer entonces a los candidatos al liderazgo, y los reconoce porque ya vienen sirviendo, ya vienen involucrados, sí, ya están allí. ¿Das tú la misma seriedad, hermanos, a la iglesia, la misma seriedad que Dios le da a la iglesia local? ¿Oras tú por tu iglesia? ¿Oras tú por los líderes? Sí. Hermano, la iglesia de hoy va a ser la iglesia de tus hijos. Yo tengo 2 niñas. Sí. Y mi deseo ferviente es que crezcan aquí. Y sirvan aquí. Y si se casan, que se casen aquí. Sí. Ese es mi deseo ferviente. Por eso yo debo tomar con seriedad todo lo que ocurre en la iglesia local. Porque va a ser la iglesia de mis hijas. Va a ser la iglesia de tus nietos. Esa va a ser la iglesia, hermano. ¿Tomas tú con seriedad todo lo que ocurre en la iglesia? ¿Tomas tú con seriedad la iglesia local así como Dios la toma? ¿Oras tú por tus líderes? ¿Cómo ves tú la participación en las actividades de la iglesia local? ¿La negocias por cualquier cosa? ¿Es eso lo que tú le estás enseñando a tus hijos? Sí. Es algo que yo le enseño a mis hijas. El domingo es sagrado. Punto. Ya. Listo. Ahí no hay punto de negociación. Sí. Ellas saben que el domingo en la mañana vamos a la iglesia. Ya. Ahí no hay punto de negociación. Ahí no hay nada de que no, pero no, nada de eso. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que ellas, ahora son unas niñas, pero yo quiero que ellas desde pequeña entiendan la importancia de su iglesia local. ¿Sí? De su iglesia local. La vez pasada le decía a los padres de familia, no sé si eran los padres de familia, a ver acá, nosotros estamos cometiendo un error grandísimo cuando educamos a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos, yo educo a mis hijos para que sean independientes. No, hermanos, eso no es bíblico. ¿Dónde dice en la Biblia que yo debo educar a mis hijos para que ellos sean independientes? No, yo debo educar a mis hijos para que sean competentes, pero no independientes. Yo debo enseñarle a mis hijas que ellas dependen de una iglesia y que cuando ellas están actuando mal, va a haber una iglesia que las va a corregir. Yo debo enseñarle a mis hijas que ellas dependen de mí para yo educarlas. Yo debo enseñarle a mis hijos que ellas dependen de una comunidad, que ellas dependen la una de la otra. Eso es lo que yo debo enseñarle a mis hijos o a mis hijas. Entonces no debemos educar a nuestras hijas o a nuestros hijos para que sean independientes. Por eso cuando cumplen 18 años se nos van de la casa y ya no quiero volver más a la iglesia. Y no vuelven, porque yo les enseñé a ser independientes. No hay que enseñarle a ser independientes. Hay que enseñarle a ser competentes. Hay que enseñarle que ellas dependen de Dios. Sí, hay que enseñarle que ellas dependen de su iglesia local a la cual pertenecen y que si tienen dificultades, allá pueden conseguir consejo. Allá pueden conseguir exhortación. Y si están actuando mal, allá los van a disciplinar también. ¿Sí? ¿Qué tanto te estás involucrando tú en la vida de la iglesia? ¿Y qué es lo que le estás enseñando a tus hijos sobre el involucramiento en la vida de la iglesia? Yo creo que eso necesitamos preguntarnos. Dios ve con seriedad a su iglesia y estamos llamados a ver con seriedad también la iglesia local. Estamos llamados a ver con seriedad la iglesia local. Nosotros hablamos de la soberanía de Dios. Hermanos, si nosotros creyéramos realmente en la soberanía de Dios, el culto de oración estuviera lleno. Pero ¿cuál es el culto que menos hay participación? En la oración. Significa que tú puedes decir que crees en la soberanía de Dios, pero no la crees. Realmente no crees en la soberanía de Dios. Porque si tú creyeras, estuvieras aquí orando.
pero tú lo negocias por cualquier cosa. Veamos la iglesia local con la seriedad con la que Dios ve su iglesia. ¿Sí? Oremos y damos gracias al Señor por esta mañana. Señor, te damos gracias, Dios, por esta mañana. Damos gracias por tu presencia. Damos gracias por tu cuidado, Señor. Te pido, Dios, perdón, Señor, si a través de mis palabras, Señor, tal vez provoqué sentido de culpa en alguien, Señor. Tu palabra, oh Dios, dice que quien genera ese sentido de culpa es Satanás. Y el Espíritu Santo nos constriñe, en realidad, nos convence. Quita, oh Dios, cualquier cosa que tal vez yo haya dicho en esta mañana, Señor, que no haya venido de ti y que no esté en tu palabra, Señor. Quítala de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor. Y permite, oh Dios, que solo podamos recordar tu palabra, Señor. Porque es tu palabra la que nos convence y es tu palabra la que nos limpia de todo pecado, Señor. Que no sea mis palabras, sino tu palabra la que convenza, la que traiga, oh Dios, y mueva al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, Dios, a ver la iglesia local con la seriedad con la que tú la ves, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ver la iglesia local, Señor, con la importancia y la centralidad con la que tú la ves también, Señor. Padre, que podamos enseñarle a nuestros hijos, Dios, que la iglesia local es fundamental, Señor, para sus vidas, para su crecimiento, para su edificación, Señor. Que en la iglesia local pueden encontrar consuelo cuando tienen problemas, ánimo cuando están desanimados y aún disciplina cuando no están actuando bien, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Tú diste tu vida, la vida de tu Hijo, la sangre de tu Hijo, Señor, por la iglesia. Ayúdanos a ver y a recordar siempre el valor, oh Dios, de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.